Encuentro internacional. Presidente Nicolás Maduro participa en cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica. Medida de presión. Julio Borges indicó que los principales partidos de oposición esperan generar condiciones electorales para las presidenciales. Embajadores de paz. Delcy Rodríguez encabezó concierto navideño del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles. Denunció ilegalidad. Diputada Delsa Solórzano aseguró que es inconstitucional prohibir a los partidos de oposición participar en los próximos comicios electorales. Se subordinarán. Darío Vivas informó que la Asamblea Nacional Constituyente juramentará a los alcaldes electos. Medida humanitaria. Diputado Luis Florido aseguró que es posible liberar 114 de los denominados presos políticos luego del encuentro del 15 de diciembre en República Dominicana. Naturaleza implacable. Incendios forestales en el sur de California han arrasado con 9.500 hectáreas. La guinda del pastel. El Real Madrid ya está en Abu Dhabi para intentar revalidar su título en el Mundial de Clubes. Reacción mundial. Celebridades unen sus voces en apoyo a víctimas del bullying. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:31 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos. Gregorio Rojas y Lirio Pérez, como todos los días, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así conocer cómo amanece Venezuela. Hoy lo hacemos en el estado Anzoátegui, donde autoridades regionales se preparan para la venidera temporada vacacional de fin de año. Nuestra compañera Nina Martínez nos amplía. Nina, buen día. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que en un 70% se encuentran las reservaciones en los hoteles de la entidad para las vacaciones decembrinas. De igual manera podemos informar que la población podrá disfrutar de diversas actividades culturales y deportivas en las playas de la entidad. Para ello, el operativo Navidades Seguras tiene desplegados a más de 2.000 funcionarios a lo largo y ancho de la entidad para el resguardo de propios y visitantes. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Nina, gracias. Finalizamos nuestro recorrido en el estado Táchira, donde médicos culminan su formación profesional cumpliendo con el servicio rural en comunidades de esta entidad. Nuestra corresponsal Marine Glob nos trae el reporte. Buenos días, Marine. Hola, buenos días. Desde el pasado martes y por 2 días consecutivos, los médicos del estado Táchira realizarán su curso de inducción para dar cumplimiento al artículo número 8 correspondiente al año rural en la red hospitalaria del estado. La información la dio a conocer el gerente de Corpo Salud, Ildemaro Pacheco, quien dijo que se trata de un servicio social y de carácter legal que debe cumplirse en las comunidades por el periodo de 1 año que permitirá la culminación de su formación académica. Estos galenos están recibiendo una inducción en temas como salud sexual y reproductiva, zoonosis, epidemiología, salud ambiental, prevención del cáncer, entre otros. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marina. Continuamos con más información. El presidente de Movilización y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, informó que la Asamblea Nacional Constituyente juramentará a los alcaldes electos el pasado domingo a partir del 14 y 15 de diciembre. Hemos acordado también, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, que entre los días jueves y viernes se va a desarrollar los actos de juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de todos los alcaldes y alcaldesas que tuvieron la victoria ahora el 10 de diciembre. Un cronograma especial que ya será anunciado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, de qué estado le corresponde el día jueves y cuál estado le corresponde el día viernes. Vivas indicó que para el próximo sábado 16 de diciembre los alcaldes junto con los 23 gobernadores del país se reunirán con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores para establecer los próximos cronogramas de trabajo en cuanto a servicios públicos, producción y seguridad.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, indicó que los principales partidos opositores no participaron en las elecciones municipales para ejercer presión al gobierno nacional en cuanto a las condiciones electorales de los comicios presidenciales del año 2018. Borges afirmó que la coalición opositora está convencida de ir a unas elecciones primarias para elegir a un candidato presidencial si se decide llamar a elecciones en los próximos meses. El parlamentario exigió la renovación del ente comicial, la presencia internacional y la garantía de todos los medios internacionales, e indicó que en la próxima reunión con el gobierno en República Dominicana seguirán insistiendo en la apertura de un canal humanitario para Venezuela, así como la liberación de los denominados presos políticos. Borges finaliza este miércoles su gira por Europa con la entrega del premio Sájarov, que le otorgará el Parlamento Europeo reconocimiento de la libertad de conciencia otorgado a la oposición venezolana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a Turquía para participar en el Consejo Extraordinario de la Organización para la Cooperación Islámica y el Movimiento de Países No Alineados. El tema central será la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El presidente Maduro, quien se encuentra junto a Cilia Flores, el canciller de la República, Jorge Arreaza, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que fue invitado por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y que evaluará lo referente a la solidaridad con Palestina. Antes de llegar a Turquía, el mandatario realizó una parada en Argelia, donde mantuvo un encuentro con el presidente del Consejo de la Nación de ese país, Abdelkader Ben Salah, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abdelkader Messahel, con el fin de consolidar las relaciones y a su vez contribuir con el beneficio de ambos pueblos. La diputada ante la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, calificó de ilegal e inconstitucional la propuesta del Gobierno Nacional de prohibir a los partidos políticos de oposición participar en los próximos eventos electorales. La única manera en que se anule a una organización política como tal es que se obligue a relegitimarse, que por cierto no es anulación de un partido, es que deje de participar en dos elecciones nacionales seguidas. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que dicen las leyes en materia electoral. De hecho, los partidos venimos en este momento de un proceso de relegitimación porque dejamos de participar en dos procesos electorales seguidos y logramos la relegitimación de varias de nuestras organizaciones políticas. A menos que de alguna manera se quieran modificar las leyes, cosa que por cierto solamente puede hacer la Asamblea Nacional, eso no es posible desde el punto de vista legal. La parlamentaria considera que la selección de un candidato unitario para las presidenciales es lo más conveniente para Venezuela. Que sea electo por los ciudadanos, por los venezolanos, que no sea impuesto por nadie. Y por ello es tan importante que todo el mundo participe en ese proceso. Y luego que tenga una capacidad de aglutinar a todos los sectores del país, que comprenda que Venezuela merece y necesita un presidente que en efecto sea el presidente de los 30 millones de venezolanos y no de solo un sector. Solórzano aseguró que la unidad es imprescindible para resolver la crisis por la que atraviesa el país. Indicó que actualmente la oposición se encuentra en un proceso de reorganización. Los incendios en el sur de California, en Estados Unidos, han calcinado más de 1.000 casas y edificios, mientras 6.500 bomberos intentan contener el fuego de Thomas, que ha arrasado unas 9.500 hectáreas en los condados de Santa Bárbara y Ventura. El fuego ha destruido 800 edificios y 85.000 viviendas se han quedado sin servicio eléctrico. Amenaza a otras 18.000 estructuras en la zona debido a la intensidad de los vientos de Santa Ana, que no disminuirán hasta el día de hoy en horas de la tarde. El Servicio Nacional de Meteorología ha impuesto una alerta roja para los condados de Los Ángeles y Ventura por el peligro de que se extiendan los fuegos. Los vientos de 65 kilómetros por hora continúan arrastrando las llamas hacia la costa y la zona norte, que podrían alcanzar a la ciudad de Santa Bárbara, mientras las autoridades realizan evacuaciones de protección contra incendios. Vamos a realizar la primera pausa. 6:39, ya regresamos con más información. Y 43 minutos de la mañana. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, considera que el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela convierte a los niños y niñas en embajadores de paz. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. Rodríguez manifestó que los integrantes de este programa social han impactado con su música en más de 40 países que siguen el ejemplo del sistema de orquestas impulsado por Venezuela. Su metodología está siendo considerada en las Naciones Unidas
como uno de los programas más efectivos para prevenir la violencia. Así que desde la constituyente que trajo la paz a Venezuela, para nosotros ustedes son el mejor embajador que tiene nuestra patria. Son ángeles de paz, son ángeles de tolerancia y son ángeles de amor que están regados justamente para enseñar que otro mundo es posible. La constituyente destacó que la meta para el año 2018 es que el sistema de orquestas y coros registre una cifra récord de niños que se sumen para seguir dando satisfacciones al país. Y hoy llegamos ya al niño 900.000 y vamos a seguir creciendo sin duda alguna. Nosotros tenemos como meta en el año 2018 llegar al niño 1 millón. Un niño que como ustedes entró en el sistema de orquesta siendo muy chiquito, pero creció, se desarrolló, se formó en el sistema de orquesta y hoy es un maestro reconocido mundialmente y lleva el nombre de Venezuela en todo lo alto, como es al maestro Dudamel. Desde acá, desde Caracas, desde Venezuela, querido maestro Dudamel, te enviamos todo nuestro amor y nuestro reconocimiento. Rodríguez recordó que el sistema fue creado por el maestro José Antonio Abreu, a quien calificó como un referente de empeño, ética y moral de Venezuela. Estas declaraciones las ofreció durante el concierto navideño por la paz que celebró el Sistema Nacional de Orquestas y Coros. La máxima autoridad del Poder Constituyente también resaltó la labor humanística que realiza el Sistema Nacional de Orquestas dentro y fuera de nuestras fronteras, por lo que reiteró su apoyo irrestricto a este programa social reconocido en el mundo entero. En el Centro de Acción Social por la Música, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El gobierno español expresó su preocupación ante el impago de pensiones a las familias venezolanas en el exterior, incluyendo 9.000 pensionados que regresaron a España tras trabajar y cotizar en Venezuela. En carta remitida a la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró haber conversado sobre este asunto el 13 de septiembre en Madrid con su homólogo venezolano Jorge Arreaza. Dastis indicó que su departamento sigue muy de cerca el caso y se ha coordinado con el Ministerio del Empleo por tratarse de un tema ligado al cumplimiento del Convenio de Seguridad Social de 1988, celebrado entre ambos países. El ministro de Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora, denunció que Venezuela está siendo víctima de un boicot financiero por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante su participación en la 11ª Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se realiza en Argentina desde el 10 de diciembre, Vielma Mora sostuvo que el bloqueo económico que Estados Unidos insiste en imponer al país ha provocado el cierre de 19 cuentas de corresponsalía, impidiendo el acceso de alimentos, medicamentos y materia prima, lo cual obstaculiza el normal desarrollo económico y comercial de la nación. En nombre del Ejecutivo Nacional, ratificó el compromiso de Venezuela con la defensa del multilateralismo y el derecho internacional e invitó a todos los miembros de la organización a invertir en Venezuela. El representante de la oposición en el proceso de negociación con el gobierno nacional, Luis Florido, aseguró que es posible liberar 114 de los denominados presos políticos una vez se firme un acuerdo en el marco de las negociaciones con el Ejecutivo Nacional que continuarán este 15 de diciembre en República Dominicana. Florido aseveró que entre esos 114 hay 27 que pueden tener medida humanitaria por enfermedad, 17 tienen boletas de excarcelación que han sido ignoradas y para el resto se pueden ejecutar distintos mecanismos como medidas cautelares y rebaja de la pena. Sin embargo, aclaró que no está contemplada la liberación de los dirigentes Leopoldo López y Antonio Ledesma. El integrante de la mesa de diálogo por parte del gobierno nacional, Roy Chatterton, aseguró que la oposición nacional hace todo para generar una crisis humanitaria en Venezuela. Chatterton negó que en el país exista una crisis humanitaria. A su juicio, el gobierno nacional ha tomado medidas para evitar ese escenario. Porque hablan de crisis humanitaria y hacen todo lo necesario para generar una crisis humanitaria. Lo que pasa es que no han podido. Pero si generaron un intento de crisis humanitaria, lo primero que tienen que hacer es acudir donde sus amigos, vamos a buscar una palabra amable, para que reviertan, como usted dijo, Boris, esas decisiones, esas acciones, porque si hay crisis humanitaria, también la están sufriendo los pobres de nuestro país, la clase media.
Destacó que apoya las investigaciones que realiza el Ministerio Público para identificar a los responsables de la corrupción en el país. La gobernadora de Táchira, Lady Gómez, pidió al Ministerio Público una investigación en torno al hallazgo de 71.000 unidades médico-quirúrgicas con vida útil en el área de incineración del Hospital Central de San Cristóbal, que fueron desincorporadas por la anterior directiva. Marine Glot nos informa. Con información del personal, cuerpos de inteligencia hallaron antibióticos, adhesivos y circuitos de ventilación en el incinerador del Hospital Central, un área que la anterior gestión compartía con organismos ajenos a la salud. El lote fue desincorporado 13 días antes de las elecciones a gobernadores. La mandataria regional presume sea una artimaña para intervenir el primer centro asistencial del Estado. Este delito, que es un crimen humano, no solo tiene responsabilidad administrativa, también tiene responsabilidad civil y penal. El tema es, ¿por qué dejaron vencer la medicina y por qué no se la dieron al pueblo que está enfermo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué desincorporar material médico quirúrgico que no tiene vencimiento? Además, la gobernadora Lady Gómez exigió al Ministerio de la Salud devolver los insumos al Hospital Central que fueron transferidos a la red Barrio Adentro una semana luego de las regionales, lote que no llegó a su destino. Ni la salud, ni la educación, ni la seguridad pueden seguir teniendo color político, y mucho menos la salud, donde se habla de la vida de un pueblo que está desesperado por la medicina. También los diputados de la Asamblea Nacional del Estado llevarán esta discusión ante la plenaria. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. La Junta Electoral del municipio Sucre, Estado Miranda, proclamó como nuevo alcalde de esa jurisdicción a José Vicente Rangel Ábalos. El recién electo mandatario local recibió la credencial por parte de las autoridades del CNE, que lo acredita como la primera autoridad civil y política del municipio. Además, se comprometió a trabajar junto al pueblo de Sucre para resolver los problemas básicos que le aquejan. Nosotros venimos de tener un municipio 9 años de abandono. 9 años un gobierno que le dio la espalda al gran municipio Sucre. No atendió ni en la ciudad, no supo ni recoger la basura, ni atendió el problema de la redoma de Petare. Menos atendió con problemas sociales hacia los ciudadanos del municipio Sucre. Nosotros no vamos a hacer barreras entre ninguno de otros. Vamos a atender igual tanto a las personas que viven en los sectores populares como a los sectores sociales de las urbanizaciones. Durante el acto de proclamación, el alcalde Rangel Ábalos estuvo acompañado por la primera dama Gabriela Chacón y dirigentes vecinales del municipio Sucre. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, criticó el uso del carnet de la patria para la entrega de beneficios sociales a los venezolanos, lo que a su juicio representa una discriminación. Ayub rechaza que los ciudadanos tengan que realizar largas colas durante horas para sacar el carnet de la patria. Señaló que el mecanismo viola los derechos humanos de los ciudadanos, pues considera que toda persona debe acceder a sus derechos sin discriminación. El relator de la ONU, Alfred de Zayas, pidió a las autoridades venezolanas la liberación de 22 presos políticos, así como una franca cooperación con el sistema de derechos humanos de la organización a la cual representa. De Zayas se negó a identificar a las personas cuya liberación ha solicitado, así como tampoco dio a conocer las razones de esas detenciones en aras de conseguir una mayor colaboración por parte del Ejecutivo. Manifestó que en su visita logró detectar diversos problemas institucionales. A su vez, consideró un gran error el anuncio que diera el mandatario Nicolás Maduro sobre prohibir la participación de la dirigencia opositora en la contienda presidencial. En el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa desconoció los resultados de los comicios municipales del 10 de diciembre. A su juicio, es un desconocimiento a la voluntad del pueblo zuliano expresada el pasado 15 de octubre en las elecciones regionales. José Leonardo Nava nos tiene los detalles. El también coordinador regional de Primero Justicia condenó la falta de unidad en la oposición. Nadie de la oposición debió participar en ese proceso. Debieron ser solidarios, debieron luchar por el Zulia, debieron ponerse los pantalones para defender la voluntad del pueblo. Reiteró que hizo lo correcto al no juramentarse como mandatario regional ante la Asamblea Nacional Constituyente y que todos los esfuerzos de quienes quieren un mejor país deben ir encaminados hacia las elecciones presidenciales. La crisis humanitaria se profundiza en Venezuela. Hoy la situación es cada vez peor. Nunca jamás perdamos la esperanza
y la ilusión de construir un futuro mejor. El dirigente político resaltó además que continuará su recorrido por todo el país para compartir con el pueblo la urgente necesidad de solicitar condiciones electorales claras que permita alcanzar los cambios políticos que a su juicio anhela la mayoría de los venezolanos. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Fueron hallados los cuerpos de 3 venezolanos quienes se encontraban desaparecidos luego del vuelco de una lancha en uno de los ríos de la Amazonía brasileña. Los cadáveres fueron localizados por los bomberos, quienes especificaron que los venezolanos se encontraban desaparecidos en el río Branco desde hace 2 días. Sin embargo, la pequeña embarcación fue encontrada el pasado lunes a medio kilómetro del lugar de los hechos. Según las primeras hipótesis, la causa del accidente fue por haber excedido el límite de personas que permite normalmente una lancha. A las 6:54 hacemos una nueva pausa. En breve volveremos con más información para ustedes. Iniciamos nuestro recorrido internacional para conocer lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Brasil, donde la Corte decidirá el próximo 24 de febrero si el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva irá a prisión. 3 jueces serán los encargados de emitir su voto en la audiencia que no ameritará la presencia del ex líder sindical. De ser confirmada la sentencia, Lula da Silva podría ir a la cárcel, lo que amenazaría su candidatura en las elecciones de octubre de 2018, donde se le da como favorito según sondeos recientes. El exmandatario niega cualquier hecho de corrupción, a su vez que denuncia persecución judicial que tiene como fin acabar con su influencia política dentro del vecino país. En Colombia, el ex viceministro colombiano de Transporte, Gabriel García Morales, fue condenado a 6 años de cárcel tras haber recibido más de $6 millones de la constructora brasileña Odebrecht para la ejecución de una obra. García aceptó los cargos en la celebración de contratos y cohecho impropio y se comprometió a ser testigo en procesos condenatorios contra otros funcionarios. Continuamos en Honduras, donde las autoridades de ese país decomisaron 1.300 kilos de cocaína líquida valorados en más de $25 millones procedentes de la ciudad de Maracaibo. El decomiso se produjo en la empresa nacional portuaria en Puerto Cortés. El contrabando estaba escondido en el buque venezolano camuflado en 40 barriles de grasa especial para maquinaria industrial. Pasamos a Estados Unidos, donde el presidente de esa nación aumentó el presupuesto militar destinado a Siria y Afganistán. El presupuesto del Pentágono asciende a $700 mil millones para el próximo año fiscal 2018, entre los que se incluyen fondos adicionales para los gastos que conllevan las operaciones en estos 2 países del Medio Oriente. Finalizamos con Rusia. Este martes comenzó la retirada de sus tropas desplegadas desde hace 2 años en Siria, hecho que se produce luego de la visita sorpresiva a ese país del presidente ruso Vladimir Putin. La intervención rusa cambió el escenario sirio, permitiendo al presidente al-Assad recuperar una gran parte del territorio que estaba en manos de los rebeldes y del Estado Islámico. Amigas y amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso, Lirio Pérez estará conversando con la constituyente Tania Díaz. Ya regresamos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, nuestra invitada en Entrevista a Venevisión el día de hoy es Tania Díaz, constituyente territorial por Cumaná, Estado Sucre. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lirio, por la entrevista. ¿Cree usted que luego de los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo hay una nueva configuración política en Venezuela? ¿Acaso fueron desplazados los grandes partidos tradicionales de la oposición venezolana? Yo creo que hay un cambio sustancial y además se los habíamos advertido, ¿no? Lo que ha ocurrido este año, para fortuna de todos los venezolanos y venezolanas, es que se ratificó lo que hemos venido diciendo. La mayoría del pueblo venezolano, la inmensa mayoría, quiere decidir en democracia, en paz, ¿verdad? Con la conciencia de cada uno y de cada una. Y eso es lo que se ha demostrado en los últimos 3 procesos electorales. Quienes se han puesto de espaldas a esos procesos, quienes los han boicoteado, quienes, por ejemplo, en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente amenazaron, llamaron a no votar, boicotearon el ejercicio del voto, bueno, hoy están viviendo las consecuencias. Aquí no, la historia y la evolución política del pueblo venezolano no se puede echar para atrás. Nosotros, con este intenso debate que hemos vivido, con todas las dificultades que hemos vivido,
y las discusiones que hemos vivido como país, si algo es indiscutible es que hemos crecido también políticamente como pueblo. Y allí sabemos todos, de todos los colores políticos, en toda la gama, estoy hablando de los electores, sabemos muy bien, porque tenemos la elección número 24 ya, ¿verdad? Sabemos muy bien que esa es la manera de ponernos de acuerdo. Quien se pone de espaldas a eso, lamentablemente la historia y el pueblo venezolano los va a dejar atrás, y eso es lo que está viendo el pueblo venezolano. Pero yo quería, Lirio, si me permites leerte algo que está rodando hoy, es una nota del diario La Vanguardia, ¿verdad?, sobre un premio que recibe hoy la oposición en Europa, ¿no? Sájarov. El premio Sájarov. Bueno, allá está el presidente de la Asamblea Nacional, quien se dice presidente, Julio Borges, está Antonio Ledesma, y hay una queja tanto de los familiares de las víctimas como de los periodistas, porque ellos se comprometieron a responder algunas preguntas que después no respondieron. Y ahora que tú me preguntas, mira, está desplazada la oposición, o ese sector de la oposición de extrema derecha, yo te voy a leer lo que los periodistas se quejan, que ni Julio Borges ni Antonio Ledesma quisieron responder, lo dejaron plantado. Incumplieron el compromiso, dicen. ¿Qué les iban a preguntar? ¿Valieron la pena las protestas? ¿Para qué murieron 125 personas? ¿Por qué cuando ganó la legislativa 2015 no optó por afrontar la crisis económica en lugar de centrarse en derrocar a Maduro? El chavismo había perdido las primeras elecciones en 16 años y era una gran oportunidad para transformar la ira popular en un programa de reformas. ¿Por qué en las regionales de octubre no movilizaron a su electorado que desmoralizado se quedó en casa? ¿Por qué boicotearon las municipales de la semana pasada y renunciaron así a ayuntamientos que habían sido la base de su movimiento? Son preguntas que periodistas internacionales le quieren hacer a un liderazgo político de la oposición, que yo también creo que está siendo desplazado por su propio electorado, y no pudieron responder. Le dijeron a los periodistas, nos vamos a sentar, vamos a debatir, están allá en la palestra informativa el día de hoy a propósito del premio, y no dieron la cara porque no tienen respuesta. Esa es la verdad. ¿Tiene el mismo sabor para ustedes, quiero decir, el gran polo patriótico, ese triunfo de las municipales cuando una de las partes, o por lo menos 4 de los grandes partidos, llamaron a no participar cuando parte de los ciudadanos se abstuvieron de votar? Hay analistas como, por ejemplo, Luis Vicente León. Él dice, el hecho de que hayan ganado 308 alcaldías no quiere decir que el chavismo sea mayoría o que tenga asegurado el triunfo en las presidenciales del 2018. Mira, tiene mejor sabor. No es que tiene el mismo sabor, tiene mejor sabor. Yo creo que hemos dado una gran lección democrática, sinceramente, de corazón. Y lo vi porque estuve en Cumaná y también estuve en Caracas en toda la campaña y vi la movilización toda de un pueblo. Primero, algunas cosas, ¿no? No es que esos partidos no participaron. ¿De qué partido es el alcalde de Latillo? El de Chacao, ¿de qué partidos vienen? El de Baruta, ¿de dónde vienen? O sea, ¿participaron o no participaron? Ese es el drama de la oposición, ¿ves? Que tienen un discurso que no es coherente. Entonces, el electorado sabe, el electorado de la oposición, que es un tan venezolano como tú y como yo, que ha vivido todo lo que hemos vivido y que ha alcanzado el nivel político alto que te digo, ¿no? Entonces lo sabe y defraudado no fue a votar. O iría a votar por los candidatos que pensó. Pero lo que yo te quiero decir, para nosotros es un gran triunfo, y no solamente porque hayamos obtenido la mayoría de las alcaldías, no solamente por eso. Eso a nosotros nos da una tranquilidad, porque nosotros sabemos que desde alcaldías de la oposición fue que se amparó esa agenda terrorista, ese despliegue terrorista que vivimos durante 4 meses los venezolanos y que causó la muerte de 130 personas. Para nosotros, para todo el pueblo, nos da una gran paz y una gran tranquilidad de que la mayoría de las alcaldías estén en manos de compañeros y compañeras venezolanos y venezolanas que no van a incurrir en ese tema. Pero también yo creo que se ha demostrado que el chavismo es mayoría, y no desde ahorita, desde la constituyente, las regionales y ahora las municipales. Ese argumento que tenía la oposición, que se fue al mundo a decir que Maduro tenía que irse ya porque ellos tenían el 80% de aprobación, se cayó numéricamente, se cayó con la misma imagen. Mira, Lirio, en las regionales yo estaba, el día de las elecciones regionales, yo estaba en San Petersburgo en la reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. Allí la oposición política, la derecha, le había dicho a esa plenaria de parlamentarios 2 grandes mentiras. Una primera, que Julio Borges no podía salir del país porque lo íbamos a apresar. Y se lo dijeron a todos los parlamentarios, lo escribieron en una carta. No se puede ser tan falso, no se puede mentir tan descaradamente.
Y la otra, bueno, que aquí no había garantías electorales. Resulta que cuando se vio el proceso aquí, cuando se vio la mayoría del pueblo que salió a votar, allá no le quedó otro remedio a la vocera que ellos enviaron que retirar la moción que tenían contra Venezuela, contra la constituyente. La oposición venezolana quedó al desnudo, quedó como el cuento del rey al desnudo, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Ya es oficial que los alcaldes electos tienen que ir a juramentarse entre jueves y viernes ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasa si aquellos que se definan opositores deciden no ir? ¿Van a correr la misma suerte que Juan Pablo Guanipa en el Zulia? Bueno, mira, aquí la Constitución, las leyes y el voto popular habló. Yo escuchaba ahora en la radio a uno de esos alcaldes electos, lamentablemente una persona joven que debería estar, orientada hacia el futuro, que decía, bueno, que no reconocía la constituyente, que eso era falso, que tenía que irse a juramentar allá. Pero ¿quién convocó las elecciones? Y además que había que salir del CNE. ¿Con qué CNE ganó las elecciones? Yo creo que es insostenible ya ese discurso. Y yo creo que sí se van a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente todos los alcaldes electos y las alcaldesas. Yo creo que sí, porque no hay otra. Es que no se lo estamos diciendo nosotros como fracción política, se los está diciendo el elector, se los está diciendo el soberano, se los está diciendo el pueblo. No puedes echar la historia para atrás, no puedes. Aquí nosotros hemos evolucionado con todas las dificultades y hemos decidido todos que el camino es electoral, es democrático y es constitucional. La Constitución dice que cuando se activa el proceso constituyente, el constituyente tiene el poder máximo. Es un suprapoder por encima de los demás poderes. Pero además, yo le preguntaría a cualquiera de esos alcaldes, ¿cuál es el problema de irse a juramentar? O sea, ¿qué es lo que les impide irse a juramentar ante una instancia de poder que primero fue tan electa como ellos, pero además que es una, mirando ya hacia el 2018, es una herramienta fundamental para quienes van a gobernar desde el poder constituido ahora. Tenemos una oportunidad, todos los venezolanos, de renovarnos políticamente, de que lo que tengamos que corregir, lo vamos a corregir, pero no por la decisión ni siquiera de una fracción política, sino que la Asamblea Nacional Constituyente se va a desplegar. Nosotros de aquí nos vamos a juramentar a los alcaldes en los municipios. Qué oportunidad tan hermosa de sentarnos con el pueblo constituyente, con el alcalde electo y hacer lo que toda Venezuela nos ha dicho, hagan por Dios, que es sentarnos a hablar, debatir cómo solucionamos los problemas y solucionarlos. Eso es lo que queremos. Pasado mañana es la segunda cita entre representantes de gobierno y oposición en esta negociación internacional que tiene como escenario República Dominicana. ¿Qué se ha avanzado desde las primeras de 1 y 2 de diciembre hasta esta fecha y qué deberíamos esperar los venezolanos que ocurra este viernes 15 en Dominicana? Bueno, se ha avanzado mucho, ¿no? Los voceros del diálogo de parte y parte lo han dicho, que están ya muy cerca de un acuerdo. Nosotros lo que esperamos es que no haya más chantajes, que se cumpla con la palabra, ¿verdad? Estoy refiriéndome a los voceros de la oposición que están allí, que se cumpla con la palabra, porque uno de esos voceros es el diputado Julio Borges. ¿Cómo se puede estar sentado en una mesa de diálogo para favorecer al país cuando viajas al extranjero y pides a instancias financieras internacionales que recrudezcan o que afinen, que sean más rudas las sanciones contra el pueblo venezolano? Ya ahorita, en este momento que estamos hablando, ya algunos venezolanos que no tenían tal vez la idea clara de lo que podían significar esas sanciones lo están viviendo. Ya hay empresarios venezolanos que para continuar su cadena de producción necesitan importar insumos y están siendo víctimas de esas sanciones que ese diputado va y toca la puerta de instancias de banca internacional, de calificadora, para decir que impidan a Venezuela acceder a créditos, acceder a la compra de insumos necesarios para bienes y servicios. Yo creo que la coherencia, mira, si algo tenemos que pedir es la coherencia. Si algo tenemos que desear todos los venezolanos y las venezolanas es que sea un diálogo de verdad, y que se respete. Mira, el presidente Nicolás Maduro, no recuerdo exactamente la cifra, pero son más de 300 llamados al voto, al diálogo. ¿Qué ha dicho? Vamos a respetar la Constitución, vamos a respetar al elector y vamos a ser sinceros en el diálogo, vamos a respetar la palabra. Eso es muy difícil, yo creo que se puede lograr. Nosotros en cada instancia de diálogo tenemos
la esperanza y la convicción de que va a salir un acuerdo. Vamos a tenerlo también esta vez, Lidia. ¿Cómo se haría para revertir las sanciones si al final usted dice que el diputado Julio Borges y otros voceros la solicitan, pero al final son esas calificadoras de riesgo o son los países quienes deciden aplicarlas o emitirlas? Mira, sobre Venezuela hay una estrategia completa, global, que tiene un objetivo, que es venir por la vía ilegal o por la vía no conveniente a los venezolanos, apoderarse de las riquezas que tenemos. Nosotros somos primera riqueza petrolera, tercera reserva de gas, primera reserva de oro, están por certificarlo, tenemos diamante, tenemos coltán, tenemos torium, tenemos tierras cultivables, tenemos agua y tenemos una juventud, Lirio, formada como ninguna otra. Aquí la juventud está formada profesionalmente, tenemos jóvenes universitarios con 1, 2 carreras, con máster, con doctorado, que también es un capital que tenemos y que también es sujeto de esa operación de guerra que tiene en la mira los recursos estratégicos. Antes de todo lo que hemos vivido este año, se pensaba que ese era un discurso de nosotros, de los chavistas, de la gente de izquierda, pero después de todo lo que hemos vivido, ya hay muchos más venezolanos que tienen la conciencia, que saben que eso es así. Tiene que ser el consenso, el conjunto de todos que logre revertir eso. Nosotros podemos entendernos de otra manera con los grandes centros del poder si no tenemos dentro del país a una fracción o a venezolanos y venezolanos que actúen como traidores, como malinches, como cipayos y estén desde aquí saboteando ese ejercicio de la soberanía nacional. Se nos agotó el tiempo. Gracias por la visita y por la conversación. Gracias a ti. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Tania Díaz, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado. Quédese allí. Al regreso tenemos más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos las noticias del entretenimiento con el mensaje navideño que prepara Venevisión para todos ustedes. El mensaje de Navidad de Venevisión es una marca, es algo que siempre los venezolanos esperan y que no solamente los venezolanos, sino que todos los que trabajamos en Venevisión siempre tenemos la expectativa por el mensaje de Navidad y por todo lo que encierra. Navidad es un tiempo para compartir, es tradición en Venezuela. Ya es la segunda vez que estamos en la cuña de Navidad de Venevisión, estamos súper felices, contentos porque se siente bien, cuando estamos grabando esto se siente la Navidad y es bonito, se siente increíble, ¿verdad? Omar, ¿qué significa para ti la Navidad? La Navidad significa la época de encontrarnos, de reconciliarnos, de aprovechar ese momento que es de mucha espiritualidad, de mucha alegría. Desde acá los invitamos a estar muy pendientes de nuestra programación y disfrutar del mensaje navideño 2017. Cerramos con talento nacional. La diseñadora Mariana Camacho compartió con nuestra compañera Bárbara Crespo para hablar sobre las tendencias navideñas y su nueva colección. Quisimos hacer este espacio único con nuestra identidad de arriba abajo, que pudieras venir y sentir la marca desde que entras hasta que te vas, con un asesoramiento único como el que dábamos antes en el atelier. Además, estás presentando una nueva colección, se llama Holiday 2017. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué colores vamos a ver y qué tendencias hay? En Holiday 2017 pusimos a hacer una paleta de metalizados, van a ver mucho dorado, plata. Construimos un poquito la paleta del negro, no pura, sino con unos bordados bien interesantes. Hay unos colores en terciopelo que son alucinantes, que son el marsala, el verde y el azul. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Así será, Carielis. Muchísimas gracias. Te vemos al mediodía y es momento de despedirnos y darles paso nuevamente a Ángel López y Elizabeth Márquez para la segunda media hora de Primer Contacto. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.